Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de estudios bíblicos del Ministerio Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy y concluir nuestro estudio del libro del Eclesiastés. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, como siempre te pedimos la asistencia del Santo Espíritu. Tú nos los dejaste, Señor, para que guiara nuestra mente en el camino de la rectitud y de tu palabra. Que te venga en nuestra asistencia y nos ayude a entender las Escrituras y así poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues hoy llegamos a la conclusión de este hermoso libro y sabio libro del Eclesiastés, capítulo 12, y comenzamos con el versículo 1, que dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate de tu Creador en los días de tu mocedad, antes de que lleguen los días malos y se acerquen los años que digas, no me gustan. Es importante la idea del Creador. Y esta es la primera mención de Dios como Creador en el libro del Eclesiastés. Hasta este punto el Coelet había trabajado duro, diríamos en sentido figurado, para ignorar un poco al Dios eterno al que tendremos que presentarnos. Siempre recuérdense que la premisa del fue hablar para la gente que piensa que solamente existe lo que está bajo el sol. Así empezamos y así terminamos. Esta, pudiéramos decir, ignorancia autoimpuesta de Dios aliviaba el sentido de responsabilidad ante el Creador, porque una persona que vive bajo el sol no tiene absolutamente que rendir cuenta a ningún Dios ni esperar ninguna vida venidera. Curioso que aquí cuando menciona la palabra creador, el Coelet menciona creador en plural, y eso es muy súper interesante porque no es común. Esto se une a la revelación en el Génesis, que Dios habla del mismo Elohim en plural. Nos indica ya esta presencia reveladora de la Santísima Trinidad que Jesús nos va a poner al descubierto cuando nos habla del Padre que lo envió y el Espíritu Santo que va a ser enviado. Salomón sabía que las personas en la juventud son propensas a descartar la realidad de la eternidad y de un Dios eterno. Eso es natural, todo lo hemos pasado, pero es lamentable, sobre todo en la juventud, que a menudo es más difícil de convencer que la vida es más corta de lo que nadie se imagina y que en un pestañear estamos en los umbrales de la vida eterna. Los jóvenes viven siempre, y hemos pasado por esa etapa, como si la muerte no existiera o faltara mucho, sin saber que la muerte no tiene edad. Como decimos, todos nacemos con una fecha de vencimiento. Cuando el Señor te dice hasta aquí, hasta aquí. Por eso es bueno desde el principio poner la idea en los jóvenes de la eternidad, de la responsabilidad que tenemos ante un Creador. Hay varios puntos prácticos que son bien importantes para extraer de esto que nos dice el Coelet. Ante todo, nos deja saber, no eres tuyo. Nosotros no tenemos derecho a nosotros mismos. Somos hechos por Dios. Él es nuestro Creador y a Él pertenecemos. También nos dice, acuérdate del Creador, considera que Él es tu Creador. Y si es tu Creador, tiene un propósito para tu vida que tienes que cumplir, porque, repito, la vida no es tuya, la vida es de Dios, porque Dios es el que da la vida y nos da su Espíritu que es vida. Por eso que la Iglesia Católica es tan responsable y respeta tanto la vida desde su engendramiento hasta la muerte natural. Tercero, nos da el consejo, acuérdate de Él en la juventud. No dejes de dar a Dios lo mejor y lo primero.
No esperes, aunque siempre eres bienvenido en el reino de Dios, pero no esperes para darle a Dios lo que ya nadie quiere. Desde tu juventud. ¿Por qué? Porque en la juventud todas las facultades son más activas, son más vigorosas. Y así la persona puede manipular tanto los afectos, los goces de la vida, como la fe, la esperanza y el amor. Se pueden ejercitar por el vigor que tenemos, y ni hablar de la evangelización y llevar la palabra de Dios, cuando todavía no ha llegado el agobio que los años te van echando encima por la enfermedad, los desencantos, diferentes factores que si no los conoces un día los conocerás. El predicador le aconseja a los jóvenes que recuerden a Dios y la eternidad ahora, antes que sufrieras las vicisitudes de la vida y llegar el momento del desengaño y conviertas lo que está debajo del sol en un sinsentido. ¿Cuántas personas andan por la vida? Porque no tienen sentido, porque tienen la visión que el Coelet hace 3000 años nos quiere presentar. Las personas que no ven más allá de lo que está bajo el sol. Las personas que limitan sus expectativas a la vida que muchas veces no nos trata bien. Por eso nos llama el Coelet desde jóvenes tener ese deseo, buscar esa presencia de Dios. Vamos a ver versículos 2 y 5, y dice así: antes que se apague el sol y la luz de la luna y las estrellas, y sigan las nubes después de la lluvia, cuando tiemblen los guardianes de la casa, se encorven los fuertes, cesen las que muelen, pues han venido a menos, y las que miran por las celosías se queden a oscuras. Cuando se cierren los portones de la calle, se apague el rumor del molino, se acalle el canto del pájaro y enmudezcan todas las canciones. Den miedo a las alturas y los terrores del camino, cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y se malogre la caparra, porque el hombre marcha a su eterna morada y los que están de duelo rondan por las calles. Interesante lo que nos dice aquí el Coelet. Todos los estudiosos están de acuerdo que lo que sigue ahora es una descripción poética de los efectos de la edad avanzada. Nos dice cuando tiemblan los guardianes de la casa, por ejemplo, nos lo dice, son los brazos, lo que nos salva, los brazos y las piernas cuando comienzan a temblar, cuando las rodillas, pues a veces que ceden a cualquier peso fuerte, a un gesto brusco, que cuando dice que se oscurece lo que ve por la ventana, quiere decir cuando los ojos se oscurezcan, que no veas bien, que son los ojos del alma, cuando los oídos se vuelven cada vez más débiles. Nos va diciendo, sí, todo esto que hemos hablado, cuando las que miran por las celosías se queden a oscuras, como le dije, los ojos, cuando se pierde más en esa época que no había espejuelos, cuando se apaga el rumor del molino, se cae el canto del pájaro, cuando empiezas a oír mal, cuando antes de viajar lo piensas 1000 veces, cuando antes para viajar solamente había que darte la idea para salir corriendo, cuando se pierde el apetito. Todas estas cosas nos las va relatando de esta forma poética el Coelet. El predicador ahora ha puesto la edad avanzada del hombre en conexión con la eternidad, no con la vanidad. Recuerden que al principio él pone la relación de la vida del hombre con la vanidad. Todo es vanidad. Ahora nos está hablando seriamente de algo que no es vanidad, que es la vida eterna. Y es de lo que menos las personas se ocupan. Aquí habla también de los que están en duelo, rondan por la calle. Esto en algunas Biblias antiguas dicen dechadores. ¿Quiénes eran esos? Eran individuos, sobre todo mujeres,
que eran llamadas para las plañideras, que eran llamadas para llorar y lamentarse por un muerto. Eran personas que se les pagaba e iban por la calle exaltando al muerto y la tristeza de haber perdido una persona que era tan grande. Era una profesión que andaban por las calles. Así que este libro increíblemente maravilloso se cierra enunciando de una gran verdad que no se encuentra en otro lugar tan claramente definida como en el Antiguo Testamento. Así abre el camino a la luz del Evangelio, que va a clarificar todo. Aquí en este libro tan hermoso nos habla que todo pasa, pero nos deja entrever que hay algo eterno, que hay algo más allá del sol, que es a donde tenemos que mirar y poner nuestra esperanza. Porque, mis queridos hermanos, si nos damos cuenta, lo que vamos a estar aquí en la tierra es paso, es un tiempo de prueba, es un tiempo de paso. Y esa es la palabra, un tiempo de prueba, porque está probando si nuestro espíritu es digno de morar con aquel que nos creó. Estamos probando si, a diferencia de nuestros primeros padres, el don de la vida eterna recae en alguien digno de ella, nosotros. Eso es lo que es la vida, un paso de prueba. Y Coelet hace miles de años nos lo dice. Qué triste que el que piensa que esto es todo lo que hay. Porque, por ejemplo, las personas que se entrenan, por lo menos aquí en este país, en Estados Unidos, las personas que se entrenan para ser Marines o para tener un puesto destacado en las brigadas de élite del ejército, el tiempo que pasan de prueba es un tiempo muy duro. Yo he visto entrenamientos y son durísimos. Tienen que cargar unos troncos enormes, tienen que arrastrarse por fango, tienen que estar tiempo y tiempo en las profundidades del océano. Muchas veces los tiran amarrados a las profundidades para que ellos se puedan... se levantan temprano, en frío, se bañan con agua helada. Es un tiempo muy duro. ¿Pero por qué? Porque lo están entrenando a ver si sirven para la vida de élite, para la vida de un grupo privilegiado de personas que a la larga va a tener grandes beneficios. Mucha gente piensa que la vida es eso, solamente la prueba sin los beneficios. Mucha gente piensa que la vida es esta cantidad de pruebas que tenemos, pero que cuando llega un punto de nada sirvieron las pruebas. Como si los que se preparan para entrar en los Marines pensaran que cuando terminan este entrenamiento tan duro los mandan para su casa. No, ellos se están preparando para algo mejor que viene después. Nosotros en la vida nos estamos entrenando para algo mejor que viene después. Por eso la vida es tiempo de prueba. Por eso muchas veces pues sufrimos, nos estamos entrenando, nos estamos preparando, estamos dando testimonio de que somos dignos de la vida eterna. A mí una pregunta, ¿cómo estás pasando este tiempo de prueba tú? Me la hago yo, ¿cómo estoy pasando este tiempo de prueba yo? No es un tiempo para desanimarnos, es un tiempo para prepararnos. Eso es lo que tenemos que entender. Vamos a ver versículos 6 y 7, donde dice así. Vamos a ver, se me ha perdido el 6, está aquí. Dice: antes de que se suelte el hilo de plata, se rompa el cuenco de oro, se quiebre el cántaro en la fuente, se rompa la polea del pozo. El polvo vuelve a la tierra que fue, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ah, hermano, qué hermoso y qué consoladoras son estas palabras. Salomón nuevamente suplica a nosotros, a sus lectores, que se acuerden de Dios antes de que esta vida termine. Y repitió una variedad de metáforas para describir el final de la vida. Este cordón de plata. Yo he visto que algunas personas que creen en la nueva era dicen que es el Kundalini, que esa es la cuestión. ¿Qué va a pensar Salomón, el Kundalini, ni niño muerto? Eso es sencillamente una forma poética de hablar. El hilo de plata, antes que se rompa la vida que llevamos en la tierra, antes que se rompa esta serie de consecuencias que tenemos desde que nacemos hasta que vamos a la presencia de Dios. En esa forma metafórica oriental lo presenta el
el Coelet, pero termina de una forma bellísima. Se ve que ya estos libros tienen un conocimiento más profundo de Dios, porque nos habla de la vida eterna. Para los que dicen que los judíos no hablan de la vida eterna, este hermoso libro de sabiduría termina con estas tremendas palabras: y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Bueno, más claro que eso. Pues claro que ya se va revelando esta revelación progresiva, se va revelando el factor de la vida eterna, y Salomón es una prueba de ello. Los judíos no pensaban que la vida se acababa y ya. Eso eran los saduceos, que eran medios ateos, en el sentido que no creían en la vida espiritual. Es hermoso lo que nos dice. Todo lo que empieza como vanidad de lo que está bajo el sol, nos dice el Coelet, que cuando toda esta prueba pase, aquel cuerpo que nos sirvió de prueba se deshace y nuestro espíritu regresa a aquel que lo creó, aquel a quien pertenece el espíritu, a Dios, a tener el encuentro con el Dios del cual salimos y al cual volvemos. Yo no creo que hay una forma más hermosa de terminar este libro. Y tenemos ya al final la conclusión del capítulo 8 en adelante, que dice: vanidad de vanidades, dice Coelet, todo es vanidad. Coelet, además de ser sabio, transmitió conocimiento al pueblo, escuchó, investigó y compuso muchos proverbios. Coelet trató de encontrar un estilo agradable y escribir la verdad con acierto. Las palabras de los sabios son como aguijones, y las colecciones de los dichos de cada autor como estacas bien clavadas. Por lo demás, hijo mío, atiende. Componer muchos libros es cosa de nunca acabar, y estudiar mucho fatiga el cuerpo. Fin del discurso. Hemos oído todo. Teme a Dios y guarda los mandamientos, que esto vale para todo hombre. Dios juzgará si es bueno o es malo todo lo que se hace, incluso lo oculto. Aquí termina este hermoso libro con gran consejo del Coelet. Nos recuerda siempre la vanidad de las cosas que pasan ahora con una perspectiva diferente. Las cosas que pasan son vanas porque se terminan, porque lo real es la eternidad. Lo vano está bajo el sol porque va a tener un final. Lo bueno comienza cuando entremos a esa eternidad. El predicador mantuvo la confianza puesta siempre en el poder de la palabra para enseñar, para desafiar, para presentar nuevas proposiciones. Esta es una de las grandes cualidades de este libro. El predicador entendía cómo se debe proclamar la verdadera sabiduría de Dios, que se debe enseñar con sabiduría a la gente, que se debe hacer con palabras agradables, que se debe tratar de producir en las personas un espíritu recto, que debe hacer de las palabras aguijones que te inciten a ser mejor, que debemos dar testimonio al mundo de la virtud, que es el valor principal que nos mueve a atravesar todas las pruebas para ser dignos del premio que nos espera. El Coelet nos habla que tenemos ante todo que tener una meta en la vida, que si el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ese también es el final de Dios. El temor, el final de este camino a Dios, el temor de Dios. Temer a Dios es un llamado que nos pone en nuestro lugar. En nuestro lugar. Todos los demás miedos, todas las demás esperanzas y admiraciones en la vida cogen su lugar cuando tenemos el temor de Dios en primer lugar, que no es más que el deseo ferviente de no ofenderlo.
Y por último, en esto que acabamos de ver, es el único lugar en el Eclesiastés donde se mencionan los mandamientos de Dios, la ley de Moisés. Y nos recuerda que Dios va a tratar toda su obra juntamente, lo que se ve y lo que no se ve, porque Él lo ve absolutamente todo. Ojalá que ese temor de Dios, ojalá que este sentido de que todo lo que está bajo el sol es vanidad, si no tienes la mirada puesta en algo más grande, nos ayude a vivir en una vida que, aunque técnicamente es diferente y espiritualmente no se parece mucho, no se diferencia mucho de la época de Coelet. Siempre digo, manténgase en la roca, aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.